Hola, muy buenos días para todos. Bueno, para mí es un honor estar en este espacio, hacer parte de esta iniciativa. em, y en primer lugar, quiero dar un especial agradecimiento a Javier Herrera, que me contactó y quien es el presidente de ASI Sección México. Pues me contactó para ser parte de este espacio donde está diseñado para compartir las experiencias y enriquecernos con estas experiencias de varios ingenieros civiles alrededor del mundo. Mil gracias, mil gracias. Yo de verdad aplaudo este tipo de iniciativas y evidentemente en cuanto me contactó dije, quiero ser parte de, quiero compartir lo que yo hago porque siento que a pesar de que soy ingeniera civil también, pues me desempeño en un área de la ingeniería civil que es muy particular y que tal vez no es muy conocida, y es ingeniería de redes. Primero quiero compartir un poco de quién soy, brevemente. Parece a veces un poco pretencioso hablar de uno mismo, pero para que todos sepamos con quién estamos interactuando, mi nombre es Jenny Naranjo, yo soy colombiana, soy ingeniera civil y también soy ingeniera ambiental graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia. Soy también, hice un máster en ingeniería civil de la Universidad de los Andes. Y bueno, actualmente me encuentro en Estados Unidos, desempeñándome en esto que les voy a contar más adelante, que es pues ingeniería de redes, ¿vale? Como experiencia relevante, también lo voy como a desarrollar y a hablar un poco más en detalle más adelante. Pero soy cofundadora de una compañía que se llama Structure Ingeniería SAS. Es una compañía basada, se creó en Colombia. Sin embargo, pues ya se han hecho algunos trabajos alrededor del mundo y es la única compañía en Colombia que se dedica a esto de la ingeniería de redes. Pues soy experta en esta temática y como les mencionaba, pues en este momento estoy en Estados Unidos, en Texas, y me desempeño como investigadora en este área de la ingeniería de redes. Bueno, ¿qué es ingeniería de redes, no? Yo no sé si en algún momento ustedes han tenido este tipo de experiencia, que van a desarrollar, están en plena construcción de algún tipo de proyecto, y excavan y, ups, encontramos una cantidad de tubos, una cantidad de cables que no sabíamos que estaban ahí, o que de pronto nos pasa esto, que es un poco más preocupante. Eh, Tenemos la maquinaria, empezamos a excavar y resulta que había una tubería de agua y pues golpeamos la tubería de agua, eh, se generó todo un daño, hay agua por todas partes, o peor aún, la tubería no era de agua, era de gas o de hidrocarburos. Y pues tenemos este caso que es catastrófico, ¿no? Que tenemos pues la pérdida de las personas que están trabajando en el sector. Más comúnmente, yo creo que hemos visto esto. Entonces, pues para todos los que trabajamos en la ingeniería civil y en especial en el sector de transporte, en proyectos de transporte, muy probablemente hemos tenido que lidiar con este tipo de problemas. Eh, entonces, todo esto de tratar de identificar dónde están estas redes, de tratar de solucionar esos problemas, pues hace parte de la ingeniería de redes. Entonces, ¿qué es? En realidad, ¿qué es la ingeniería de redes? Pues hay un instituto adscrito a la ASE que se llama Utility Engineering and Surveying Institute, UESI. Ac- Incluso en este momento estoy haciendo un poco de tiempo, estamos precisamente en la conferencia anual de Texas, de la sección de Texas de este instituto, compartiendo todo este tipo de experiencias con todas las personas interesadas y que quieren contar cómo han solucionado estos inconvenientes o estas problemáticas y conflictos de redes en sus proyectos, ¿no? Entonces, USI desarrolló una definición de qué es ingeniería de redes y me gustaría compartirla con ustedes. Entonces dice, ingeniería de redes, utility engineering, is a branch of civil engineering that focuses on planning, position, design, construction, operation, maintenance, and asset management of any and all utility systems, as well as the interactions between utility infrastructure and other civil infrastructure. Entonces, español.
¿Qué es? ¿Qué son sistemas de redes, no? Pues sistemas de redes es todas estas redes, creo que en México es más comúnmente llamarlas instalaciones de servicios públicos, todo este tipo de infraestructura que nos proveen los servicios públicos esenciales, agua, energía, telecomunicaciones, gas, alcantarillado sanitario, todo este tipo de infraestructura. Y pues la ingeniería de redes se dedica básicamente a la planeación, a la ubicación, a la operación, el mantenimiento y lo más importante, y es lo que yo quiero compartir acá, se dedica a la interacción entre este tipo de infraestructura con otro tipo de infraestructura de la ingeniería civil, como por ejemplo la infraestructura de transporte, que es lo que yo específicamente quiero tocar en esta presentación. Entonces aquí podemos ver un diagramita que nos hace entender un poquito más, ¿no? Tenemos una vía y hay un derecho de vía existente y esta vía pues va a ser expandida. Entonces al lado izquierdo pueden ver cómo se muestra como otra calzada que se va a crear, pero tenemos unas interferencias con unos postes, ¿no? Esto es la interacción entre estos dos tipos de infraestructura, es el corazón de la ingeniería de redes. Entonces, en Colombia el tema es un poco diferente a cómo se enfoca la ingeniería de redes aquí en Estados Unidos. Esta clasificación de tipos básicamente sí, de tipos de interferencias y de todos los componentes de la ingeniería de redes fue algo que aprendí yo de manera empírica trabajando en Colombia. Sin embargo, aquí, como les digo, por el modelo de negocio de los proyectos de infraestructura, tal vez tiene algunas diferencias, ¿no? Eh, pero al final, lo importante es saber que todo termina siendo lo mismo y todo tiene que llegar a la misma conclusión. Entonces, para mí, ¿qué es ingeniería de redes en Colombia? Pues es un área de la ingeniería civil que a pesar de ser solo de la ingeniería civil, me parece que es súper interdisciplinaria. Em, Tiene un componente técnico, evidentemente, por hacer parte de la ingeniería, que está enfocado en diseños, en estándares, en hacer cálculos para diseños, en fin. Tiene un componente jurídico muy importante porque cada una de estas infraestructuras que yo les he mencionado, pues tiene su background de legislación y de leyes que básicamente les autorizan estar en este lugar, prestar un servicio de esta manera, les indica cuáles son sus derechos, cuáles, digamos, son sus compromisos con la sociedad y con la comunidad. En fin, también tenemos un componente de acuerdos. Evidentemente, al tener yo una interacción entre dos diferentes tipos de infraestructura, voy a tener que desarrollar, voy a tener que hacer unos acuerdos, ¿no? Y hay un componente grande y muy importante de gestión. ¿Por qué gestión? Pues porque tenemos que tener una coordinación, pues, todo el tiempo con las dos partes de la infraestructura. Hay un tema de aprobaciones de diseños y hay un componente, pues, de gestionar con los stakeholders o con todas las personas involucradas en esta tipo de conflictos, ¿no? Conflictos de redes. Entonces, eh, ¿cuáles son los tipos de interferencias de red? Hay diferentes tipos de interferencia de red, no todas son iguales, no todas tienen que tratar de la misma manera. Y aquí pues pongo como los tres términos que podríamos utilizar para esta misma situación, ¿no? No sé cómo la definan o cómo la llamen en México. En Colombia es mucho más común llamarla una interferencia de red. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más común llamar que es un conflicto. Y pues bueno, básicamente que termina siendo una interacción, ¿no? Para, digamos, cómo se desarrollan las cosas en Colombia. Nosotros en Colombia tenemos tres tipos de interferencias de redes. Tenemos una que es de tipo constructivo, otra que es de tipo normativo y las interferencias de redes de tipo jurídicos. Entonces vamos a desarrollarlas para entender muy bien en qué consiste cada una de ellas. Y quise poner ejemplos solamente con postes que hace un poco más evidente y ayuda a entender un poco más el tipo de la interferencia. Sin embargo, una red puede estar subterránea.
Y ahí también tenemos un conflicto y ahí también podemos tener una interferencia constructiva, normativa o una interferencia jurídica. Pero bueno, una interferencia constructiva, ¿qué es? Pues una interferencia constructiva es lo que ustedes pueden ver ahí. Básicamente es un tipo de afectación directa que me interrumpe y me evita desarrollar mis procesos constructivos de la vía de manera pues eficiente y normal, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues no, nada, tengo que pasar la vía por acá y precisamente por ahí pasa el poste, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución o la resolución para este tipo de conflictos? Pues primero que todo es inminente. Si yo no consigo una solución a este conflicto, pues definitivamente yo no voy a poder desarrollar una infraestructura de transporte que haga lo que realmente está diseñada para, ¿no? Que es como transportar para generar la conexión entre dos puntos. Aquí, por ejemplo, no es eficiente y no es seguro este tipo de vía, ¿no? Entonces, la medida de resolución es inminente y muy comúnmente la medida de resolución o la alternativa para solucionar ese tipo de conflictos es trasladar la red. ¿Sí? Tengo que relocalizarla porque definitivamente no pueden existir las dos en el mismo sitio. Consecuencias de este tipo de interferencias, pues definitivamente si tú no las gestionas a tiempo, van a generar alto riesgo, sin decir que normalmente sucede, en sobrecostos y en retrasos en los proyectos de transporte, los proyectos de infraestructura. Tenemos el tipo de interferencia normativa. Aquí en esta imagen podemos ver que tenemos también, digamos, dos torres de energía que pueden ser postes o, bueno, la infraestructura que a ustedes se les ocurra y tenemos pues la red eléctrica, ¿no? Un cableado eléctrico. Entonces ustedes me dirán, no, pero pues yo ahí no veo ninguna interferencia. O sea, la vía está, eh, los dos infraestructuras pueden coexistir, no veo ningún tipo de interferencia, pero en realidad sí la hay. Este tipo de interferencia básicamente consiste en que hay un incumplimiento en alguno de los estándares o alguna de las normas de cada uno de los sectores. O una norma del sector de la vía, ¿sí? Una norma de seguridad vial o una norma de la red eléctrica. En este caso, vamos a poner el ejemplo que al ser una red de alta tensión, pues yo tengo que manejar unas distancias de seguridad entre el conductor, el cable, y pues la rasante de la vía o cualquier objeto que vaya a pasar por debajo de el cableado, ¿no? Entonces, si yo voy a tener una modificación de la vía en la que no es expansión, por ejemplo, en este sector no va a ser expansión, em, pero tengo que elevar un poco la rasante de la vía, em, pues muy probablemente puede pasar que no vaya a cumplir con esas distancias de seguridad que están en algún tipo de estándar para la instalación de redes eléctricas. Em, y no solamente en la construcción, o sea, o en la operación de la vía. Pensemos que durante la construcción nosotros podemos utilizar maquinaria extradimensionada, grúas o cualquier otro tipo de verdad de equipo que tenga unas alturas que no son usuales durante la operación. No es una altura común de un vehículo. Entonces, durante la construcción voy a tener de pronto una interferencia normativa y cuando lo ponga en operación, tal vez no. Entonces, esas cosas hay que tenerlas muy presentes, ¿no? Pero básicamente este tipo de interferencia es que yo no la veo tan evidente, sino cuando empiezo a ver el diseño y empiezo a ver como cuál es el desarrollo de las fases de construcción del proyecto, digo, ok, no voy a darle cumplimiento a esta normativa en particular. ¿Cuál es la medida de resolución para este tipo de conflictos? Pues la resolución puede que llegue a ser una protección de la red o una protección para la vía. Em, También, como en este caso, puede ser una relocalización, definitivamente, o tengo que hacer una elevación de los postes, en fin, ¿no? Pero puede que, digamos, para una tubería pueda ser una protección. Coloco una placa, dependiendo de la profundidad en la que se encuentra, para poder, pues, mantener, pues, la infraestructura segura, ¿no? También hay excepciones. También hay excepciones. Una, digamos, un estándar que se da en Colombia es no tener objetos contundentes próximos o cercanos a la vía y la distancia es desde el eje de la vía
14 metros no debemos tener ningún objeto contundente. ¿Qué es un objeto contundente? Puede ser un árbol, pero puede ser un poste. ¿Y qué sucede cuando yo definitivamente estoy en un sector urbano y yo no puedo quitar todos los postes que tengo? Entonces, bueno, hay unas medidas de protección y hay unas excepciones a estas normas. Esas son ese tipo de interferencias normativas. ¿Cuál es el riesgo más claro de ese tipo de interferencias? Pues hay una afectación o una posible afectación a la integridad de los activos y de los usuarios, ¿no? Si yo no soluciono esta interferencia, eh, o bien sea que se me vaya a afectar mi infraestructura de red, o se me puede afectar mi infraestructura vial, o puedo generar unas graves afectaciones a los usuarios de alguno de estos tipos de infraestructuras. Finalmente, tenemos las infraestructuras, perdón, las interferencias de tipo jurídico. Y aquí pongo el ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la vía y hagamos de cuenta que esta franjita que está al lado de la vía en color amarillo es como el derecho de vía de la vía. Y yo tengo esta línea eh, de postes, esta línea eléctrica que va paralela a la vía. Entonces, en este caso, supongamos que la expansión de la vía se va a dar para el otro costado y no voy a tener una afectación directa, ¿no? No voy a tener una afectación constructiva o no voy a tener una afectación o una interferencia normativa. Sin embargo, las dos infraestructuras van a compartir derecho de vía. Entonces, cuando se comparte el derecho de vía es cuando yo tengo este tipo de interferencias jurídicas. ¿Pero por qué los llamamos interferencias? Porque en realidad sí hay una interacción entre las dos infraestructuras. Em, y esa interacción tiene que ver, por ejemplo, que en Colombia, por ejemplo, para hacer la construcción muchas veces de una nueva calzada o de un proyecto vial, tenemos que solicitar un tipo de eh, voy a llamarlo así, pero no es eso, un tipo de permiso a la entidad, a la autoridad ambiental, ¿no? Y eso se llama licencia ambiental, pues para poder hacer una evaluación de de mis alrededores en temas ambientales y dependiendo de la afectación o los impactos que se vayan a ver por la construcción o la operación de la vía, se van a generar unas medidas de compensación, unas medidas preventivas, en fin. Eso es una licencia ambiental básicamente y muy brevemente para Colombia. También las redes de alta tensión necesitan tener una licencia ambiental para poderse hacer construcción. Entonces, si supóngase que esto es una red de alta tensión, los dos van a tener una licencia ambiental en el mismo sector. Y la licencia ambiental, por ejemplo, no pueden haber dos licencias en ese mismo espacio. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos espacios donde hay un traslapo de estos derechos de vía? Pues hay que hacer una coordinación con las dos infraestructuras para que sus medidas de compensación y las medidas de compensación ambiental de los otros sean compatibles y se respeten. Entonces, por eso digo que aquí, pues hay una interacción, hay una interferencia de alguna manera. Y pues usualmente la medida de resolución para este tipo de interferencias es una articulación, es una coordinación entre los dos dueños de las infraestructuras. Entonces, ya que entendemos un poco qué es una interferencia, vamos a hablar un poco de cómo se soluciona una interferencia, cómo se le da, ok, ya tenemos el problema, ¿cómo soluciono esto? ¿Cuál sería una medida para hacerlo? Em, pues los pasos como tal para poder hacer la solución de una o liberar una interferencia de red, liberar un derecho de vía, es hacer un inventario de qué es lo que yo tengo en el derecho de vía, hacer unos diseños para liberar la interferencia y luego construirlos y operar la red. Todo esto, como pueden ver, tiene que estar súper articulado y todo el tiempo tiene que tener un componente de gestión muy importante. Entonces, encerré en rojo el inventario y no encerré completamente el diseño, porque en Colombia, digamos que los proyectos en los que este tema de interferencias de redes cobró importancia son los proyectos de asociación público-privada, las APPs. En Colombia, pues dividimos estos proyectos o estos contratos de asociación público-privada en preconstrucción, construcción y la operación y mantenimiento. Y durante la preconstrucción se tienen que dar algunas
algunos pasos y algunas actividades relacionadas con ingeniería de redes. Y esos son hacer un inventario y pues hacer unos diseños para liberar la interferencia. Sin embargo, aunque los contratos muchas veces son muy claros diciendo que tienen que ser diseños a nivel o a fase constructiva o a nivel constructivo, no muchas veces se logra esto, ¿no? Y no muchas veces es necesario. Entonces vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, esto es lo que les digo, ¿no? En Colombia, durante la etapa de preconstrucción del proyecto de transporte, pues tenemos que realizar un inventario de redes. Y ese inventario de redes, ok, yo aquí ya sé que allá hay una tubería, que aquí hay un poste, que por aquí pasa un ducto de telecomunicaciones, ¿y qué voy a hacer con eso? Entonces, toda esta información se tiene que plasmar en un documento que se llama ficha de identificación, que ahorita la vamos a ver. Luego se tiene que utilizar un instrumento de resumen de todas estas fichas que se llama acta de hallazgos. Tengo que hacer unos diseños para solucionar la interferencia y pues dejar todo esto en un documento que se llama plan de manejo y traslado de las redes. Entonces, ¿qué es un inventario? ¿Qué se hace durante un inventario de redes? Esto es algo que me gusta mucho y de hecho es basado en una normatividad de la ASCE, en la 3822, y son como todas las guías de cómo hacer, sí, sería, no es recolección, como inventario de redes y cómo se plasma esta información pues en documentos, en planos y demás. Em, Esta normativa está basada en redes subterráneas. Por lo que ustedes ven ahí dice subsurface, ¿no? Em, no está basado en redes que sean aéreas, ¿no? Que podamos ver sobre la superficie terrestre. Sin embargo, me gusta mucho el concepto que tiene y aunque no es aplicado del todo en Colombia, creo que tiene mucho sentido y que es una manera organizada de cómo realizar una ingeniería de redes eficiente, un inventario de redes eficiente. Entonces, el inventario de redes es un conjunto de actividades que se da tanto en oficina como en campo. Y esta normativa dividió esas actividades como en cuatro grupos, ¿no? Y se llaman pues grupos, el Quality Level A, B, C and D. Quality Level es porque el nivel de detalle de la información que se obtiene en cada uno de estos tipos de actividad pues es diferente. Entonces empecemos con la que tiene menor calidad, que es el nivel, el Quality Level D, el nivel de información D, que está basado básicamente en planos récord, ¿no? En planos as-built. No sé cómo les mencionen ustedes, pero es en la información que está guardada en algún tipo de documento, ¿no? Entonces es como que, no sé, voy a hacer una ampliación de esta vía y yo llamo a los señores del acueducto X y le digo, hola, señores del acueducto X, creo que ustedes tienen aquí algún tipo de infraestructura. ¿Me pueden pasar sus planos? ¿De dónde se encuentran sus redes? Ah, ok, esto es. Si yo confío plenamente en estos planos, pues yo estoy perdónenme un poco la expresión, pero como decimos en Colombia, en la olla, estamos mal. Porque yo creo que ustedes tendrán muy claro que estos planos no muchas veces son actualizados, que de hecho no se desarrollan estos planos de planos record o as build. Usualmente no, hay algunos casos en los que pues hay un diseño de la ubicación de la red y por alguna razón no se pudo ubicar esa red en el sector donde pues se tenía planeado, ¿no? Y durante la construcción se hizo algún cambio. Y ya, y se hizo, pero no se hizo plano as build. Y entonces me quedé con los planos, mi plano récord es el plano de diseño, pero realmente ahí no pasa la red, ¿no? Entonces, por eso es que ese tipo de información es muy delicada y hay que saberla manejar. Pero es una base para continuar con otros niveles de información. Entonces, el nivel de información C es el cual en el que yo me baso para ver todas esas como componentes de la red que son visibles en la superficie, ¿no? Entonces, ok, tengo aquí los planos récord, por ejemplo, pero si yo voy a campo y yo veo que, ay, ahí hay una válvula, esa válvula me indica que en realidad la red no pasa por acá, sino debe pasar es por allá, porque allá está la válvula, ¿no? Entonces son todos esos elementos que son visibles, ¿no? Y yo baso
inventario de la red en estos elementos visibles. Em, Puede ser válvulas, puede ser una caja de inspección, puede ser, no sé, la caja de algún ducto, un banco de ductos, en fin, ¿no? Puede ser eh, una, una ventosa, no sé cómo le llaman ustedes, vent, o en Colombia le llaman cuello de ganso, pero cuando tenemos redes de hidrocarburos que son, o de gas, que están obviamente en tubería encamisada, casing, tenemos que hacer algún tipo de ventosa o de tubo para poder darle como la ventilación, ¿no? Tenemos el nivel de información B, que se basa en métodos geofísicos. Entonces yo tengo Penetrating Radar, un radar que penetra el suelo y con el que yo, digamos, yo envío un impulso electromagnético y luego recibo una información que tengo que analizar, y dependiendo de cómo se reciben esas ondas, qué onda recibo, pues yo puedo decir, ok, aquí hay algo debajo de la superficie, ¿no? Entonces son todos estos métodos geofísicos que nos ayudan ya a asegurar un poquito más la ubicación de la red en X y Y, ¿no? En el plano, básicamente. Estos sistemas no muchas veces son eficientes o no son muy eficientes en reconocer cuál es la profundidad de esa red, ¿no? Pero, pues evidentemente yo voy subiendo en la calidad de la información que tengo en mi inventario de red. Y finalmente tenemos el nivel de información A, que está basado en, pues yo hago una excavación, ¿no? Eh, Aquí le llaman test hole, y básicamente es un agujerito que se hace donde se cree que está la red, y yo voy para verificar si está, de pronto saber qué dimensión tiene, cuál es el material. Y la profundidad, evidentemente, ¿no? Asegurarme X, Y, Z, localización exacta de esa red. Sin embargo, pues este nivel de información, yo no puedo ir a campo a abrir huecos por todas partes. Tengo que basarme en algo de los otros niveles de información. Por eso este inventario de redes, pues es una serie de actividades, y yo llego hasta el nivel de información en el que sea necesario. Evidentemente, si estoy en la etapa de planeación de un proyecto de infraestructura vial, yo no voy a ir a abrir huecos como loco a campo para saber exactamente dónde está la red. Yo puedo tener un nivel de información, sé si tengo buena información, información confiable, o voy incluso a nivel de información B, dependiendo de pues el qué tan riesgosa es la red que yo creo que pasa por ahí, ¿no? Y pues obtengo la información, y ya cuando esté en un diseño detallado, ya tendré que ir a verificar profundidades y exactitud en la localización de la red, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esa información? Pues en Colombia tenemos un instrumento que se llama la ficha de identificación de red. Y es básicamente es como una hoja de vida de la red. Entonces ahí yo coloco el nombre del proyecto vial. En Colombia dividimos las secciones de una vía en unidades funcionales. Entonces, ¿en qué unidad funcional estoy? ¿En qué sección del proyecto estoy? ¿En la 1, en la 2, en la 3? ¿En cuál estoy? Em, Coloco coordenadas, coloco quién es el dueño de esa infraestructura de red. ¿Es el acueducto X o el acueducto Y, o es la empresa de energía X o la empresa de energía Y? ¿Quién es mi contacto en esa compañía? Pues para yo comunicarme y decir, ok, mira, estamos ya en esta fase del proyecto, necesito que me acompañes a esto, necesito que empieces un diseño de relocalización, en fin. Entonces, datos de contacto, eh, todo el componente técnico de la red. No sé, si es una red aérea, entonces altura de postes, em, el, el- la altura de la catenaria de la red, material, si es subterráneo, profundidad, diámetros, toda la información técnica que yo pueda plasmar ahí es súper bienvenida, porque es importante para luego hacer diseños, ¿no? Eh, Hay un componente gráfico, entonces tenemos digamos, un plano, una ortofoto con el diseño geométrico, y donde puedo también ver dónde está ubicada la red. Tengo que ubicarla, eso es como le llaman bosquejo, pero es el componente gráfico para entender un poco la interferencia. Hay un registro fotográfico, como ustedes pueden ver acá,
eh, hay un componente jurídico importante. Esta red se encuentra dentro del derecho de vía actual de la vía. Si está ahí, tiene un permiso para estar ahí. En Colombia le llamamos permiso de ocupación temporal. Aquí en Estados Unidos también hay un permiso para la ocupación de este derecho de vía. ¿Tiene permiso? ¿Cuál es el permiso? ¿Cuándo fue otorgado ese permiso? ¿Qué entidad otorgó el permiso? ¿Cuándo fue instalada esta red? Si no está en el derecho de vía, ¿tiene servidumbre? Aquí en Colombia le llamamos servidumbre, aquí le llamamos easement, pero es básicamente esa franja, ese derecho de vía que el operador de red pues gestiona para la ubicación de su red, ¿no? ¿Qué tipo de servidumbre tiene? ¿Es una servidumbre de tránsito o qué tipo de servidumbre tiene? Y al final tengo que dar una propuesta muy preliminar de cuál sería la solución para esta interferencia de red. ¿Es un traslado? ¿Tengo que hacer una protección solo durante la construcción o tengo que hacer una protección definitiva de la red? ¿Tengo que reponer esta red o implementar algún mecanismo para la contingencia durante la construcción? Porque en realidad, o durante la operación, porque en realidad tengo es una interferencia jurídica, por ejemplo, o qué otro tipo de solución le voy a dar a esta interferencia. Luego tengo yo un diseño, tengo que realizar un diseño para solucionar o para liberar la interferencia de red. Aquí viene un componente bastante técnico, como lo mencionaba, que la ingeniería de redes tiene ese componente técnico. Y pues básicamente tengo que darle cumplimiento a normas y estándares actuales. Puede pasar que yo tenga una red que fue construida en 1960. Usualmente estas redes aéreas de energía eléctricas son muy antiguas y puede que no le estén dando cumplimiento a la normativa actual, pero le dieron cumplimiento a la normativa de su momento. Si la voy a relocalizar, tengo que tener muy claro que tengo que darle cumplimiento a la normatividad actual. Entonces, es estar muy pendiente de esto, ¿no? Tengo que hacer un diseño en planta, un diseño en perfil o una sección transversal. Aquí podemos ver, digamos, cuál puede ser. Una sección transversal la podemos ver en este plano. Tengo que tener muy claro, yo para hacer estos diseños de relocalización, tengo que tener toda la información del proyecto vial dentro de lo posible. No puedo tener solamente el borde de pavimento. Tengo que tener información de las estructuras adjuntas. Entonces, si es en un sector montañoso, bueno, voy a tener un terraplén, un corte, ¿sí? En la montaña o lo que sea, y necesito saber hasta dónde va esa intervención, ¿no? Al terreno. Y esto es muy importante para saber, ¿puedo colocar un poste ahí o no? ¿Hasta ahí llego o no? Las obras de drenaje. Tengo unas cunetas al lado pues corriendo longitudinalmente por la vía. Ahí no puedo ubicar redes. Entonces, digamos, es muy importante contar con esas infraestructuras o esas estructuras adjuntas. ¿Dónde voy a ubicar esta red? Ya conversé con mi operador de red y definitivamente él va a estar dentro o fuera del derecho de vía de la vía, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues yo tengo que hacer un diseño acorde a, ¿no? Em, y bueno, aquí quiero tocar algo como de manera muy rápida y es, bueno, y estos diseños no lo hacen los operadores de la red. eh, en Colombia no muchas veces. Y la razón es que, pues, en un proyecto de infraestructura de transporte, digamos que eso les llega a la puerta al operador de la red y muchas veces ellos no tienen dentro de su planta de personal un equipo de diseño o tienen unos proyectos ya en curso y no tienen la manera o pues toda la capacidad para atender la solicitud del proyecto de transporte. Entonces, por el otro lado, pues para los proyectos de infraestructura de transporte, pues hay todo un equipo de diseño pues digamos que hay más disponibilidad y sobre todo para atender en el tiempo necesario esos diseños de solución o diseños de liberación de interferencia. Finalmente, tenemos que pues, realizar un documento que se llama Plan de Manejo y Traslado de Red. ¿Qué compone este plan de manejo y traslado de red? Pues yo tengo 6 componentes en este documento. Evidentemente, el componente de diseño, y aquí pues hago todas las salvedades y toda la descripción del diseño que hice, los cálculos que tuve que haber hecho,
digamos, todo este tipo de información tiene que quedar consignado ahí, ¿no? Voy a tener otro componente de presupuesto, evidentemente, cuánto dinero se requiere para la obra de relocalización de la red, cuál es el plan de inversión, cuál de las partes que hacen parte de este proyecto es el encargado de pagar esa relocalización. ¿Es el operador de la red o es el proyecto de infraestructura? ¿Quién va a pagar esa relocalización, ¿no? O esa medida de liberación de la red. Evidentemente tengo que tener un cronograma que en este documento se llama en realidad plan de actuación, cuánto me demoro, pero hay que tener muy claro que no es solamente el tiempo necesario para la obra como tal. Si voy a tener que hacer alguna relocalización de una red de alta tensión, ¿cuál es el tiempo total para poder liberar esa interferencia? Tengo que solicitar unos permisos a la entidad que gobierna todas estas redes, tengo que hacer una licencia ambiental, tengo que hacer unas gestiones, ¿no? Entonces aquí tengo que plasmar cuál es el tiempo total, desde que a mí me dicen, hola, ¿cómo estás? Tienes que mover tu red hasta que ya la dejo conectada y en operación, ¿no? Entonces, es todo cuánto tiempo toma toda esta serie de actividades. Y obviamente tiene que estar armonizado con el plan de obras del proyecto vial, ¿no? No es como que esto se demora esto y pues no sé ustedes, señores carreteros, em, pero yo me demoro esto. No, ¿cómo me armonizo yo con ellos? Ellos van a empezar en este frente, en este sector de la vía. Si es así, entonces yo puedo ir haciendo este tipo de actividad, en fin, ¿no? También hay un componente de seguridad y hay que desarrollar un documento que tiene que estar acordado entre el proyecto de transporte y el operador de la red que se llama protocolo de seguridad. Y este protocolo de seguridad no es otra cosa sino una serie de medidas que se tienen que llevar a cabo para que durante la construcción del proyecto vial, pues la red, la infraestructura de red no vaya a tener ningún tipo de afectación o incluso los trabajadores del proyecto vial o la infraestructura de transporte, ¿no? Entonces, lo que les decía en este tipo de interferencia normativa, cuáles son las medidas que se tienen que tomar para que ellos tengan claro que, no sé, no pueden pasar esta maquinaria a esta distancia de esta red porque incumplo las distancias de seguridad de la red eléctrica y puedo tener un accidente, ¿no? Un arco eléctrico, eh, bueno, ya sabrán ustedes el desenlace de esto, alguien se electrocuta y pues bueno, puede ser fatal este tipo de accidentes. Entonces, para eso yo tengo que generar unos protocolos de seguridad. Hay un componente de acuerdos. eh, ya hablé con el operador, yo como dueño del proyecto de infraestructura vial, ya acordé que voy a construir en este momento, ya acordé que yo voy a pagar esto, ya acordé que tú vas a pagar esto, ya acordé que estos son mis requerimientos para la obra. Esto tiene que quedar plasmado en un documento. Es un contrato en donde pues todos estos esfuerzos y todas estas voluntades tienen que quedar muy claras. Como ustedes sabrán, esto es simplemente un tema contractual, ¿no? Pero no solamente eso. Este componente o este quinto componente del plan de manejo y traslado de redes tiene que contener también el plan o más bien la gestión de comunicaciones. Entonces, tengo que tener yo un, como una trazabilidad de todas las gestiones que he realizado para poder liberar la interferencia, ¿no? Y finalmente tengo un componente de plan de contingencia que no es otra cosa, sino también la serie de medidas que se tienen que llevar a cabo para atender algún tipo de accidente durante la operación de la vía. Entonces la vía ya se construyó, ya está en operación y, qué sé yo, hubo una fatalidad, un accidente vial, un vehículo se estrelló con un poste, el poste quedó inclinado, se cayeron redes de energía que están todavía energizadas. ¿Cuál es mi medida? ¿Cuál es mi plan para atender esta contingencia? Llamo al operador, ¿qué tengo yo en mi plan? ¿O puedo yo como operador vial a tomar algún tipo de medida? Hay toda esta información tiene que quedar consignada en el plan de contingencias. Finalmente, pues, ¿cuáles creo yo que son las estrategias para una
liberación de interferencias exitosa. Para mí hay un tema, hay tres componentes bien importantes y es la coordinación entre las partes. Tiene que haber un sentido de cooperación. No es que yo soy más importante, entonces, o yo llegué primero, yo estoy acá desde 1954 y tú llegaste acá en el 80, entonces, pues lo siento mucho por ti. No, tiene que haber un componente de cooperación. Las dos infraestructuras prestan servicios de gran importancia para los usuarios, entonces tiene que, digamos que tienen que tomarse algún tipo de medidas para que los usuarios se vean beneficiados. Tanto yo debo recibir mi servicio de acueducto, mi servicio de agua, como yo también necesito utilizar esta vía para llegar a mi trabajo, ¿no? Y evidentemente una comunicación constante. Tengo que estar en constante comunicación entre el operador de la red y el proyecto de infraestructura. Otra estrategia, inventarios de redes actualizados. Esto no es como que aquí quedó mi inventario de red y ya. No. O sea, esto es un documento o esto es algo que tiene que estar en constante actualización. Y los operadores de redes tienen que tener muy claro que esto es de gran importancia, no solamente para cuando llega un proyecto de infraestructura a su puerta, sino también para ellos mismos. Mm, ¿Cómo puede existir un operador de red que no sabe dónde están sus activos? Tiene que tener muy claro dónde están sus activos. Evidentemente tiene que existir una apropiada identificación y evaluación de los riesgos, y esto lo digo para el proyecto de transporte, y es que cuando se está haciendo la planeación del proyecto es como que no sabemos nada de las redes, pero echemos para adelante. Entonces, no sabemos que después hay unos riesgos asociados y yo llego a encontrar una red muy delicada durante la construcción. Se me va a incrementar el costo del proyecto vial de una manera importante. Voy a tener unos retrasos importantes. Entonces, es hacer una apropiada identificación y evaluación de estos riesgos. Y algo que yo quiero aquí llamar la atención es el entrenamiento a ingenieros y a abogados. Necesitamos gente que le interese este tema. Necesitamos abogados que no solamente sepan de las leyes que están enmarcando todas estas infraestructuras, sino que yo pienso que tienen que también entender un poco de la ingeniería, del detrás de, y nosotros como ingenieros entender, yo por qué estoy corriendo esta red. ¿No será que yo puedo hacer aquí una excepción a la norma y hacer esto? ¿No será que yo puedo hacer esto y aquello? Entonces, hay un componente bien importante y es un llamado de atención y ojalá que esto les haya interesado bastante. Es un tema, como pueden ver, yo hablo apasionada de este tema porque me encanta y ojalá que estén, ustedes también les haya logrado transmitir un poco de este amor que yo tengo por la ingeniería de redes y les interese y pues quieran seguir este camino. Necesitamos gente que quiera seguir este camino. ¿Cuándo nació la necesidad? Y quiero aquí pasar muy rápidamente, pues en Colombia este tema de las interferencias de redes yo creo que siempre ha existido, pero en Colombia eh, una vez nacieron los proyectos de asociación público-privada, se empezaron a generar unos cambios en los contratos de concesión, así le llamamos nosotros, concesiones viales usualmente, en la medida que iban viendo que algunas cosas no funcionaban. Entonces, cada vez que hicimos un cambio a estos contratos de concesión, a estos proyectos de asociación público-privada, pues se le llamó una generación de concesiones, ¿no? Entonces tuvimos una primera generación, segunda, tercera, cuarta y vamos en la quinta. Eh, en la cuarta generación de concesiones, que fue en el 2013 que empezó como a estar la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia, la ANI, que es la entidad encargada de estructurar estos proyectos, pues empezó en el 2013, ¿no? Y ahí colocó dentro de su contrato de concesión un apéndice o un anexo que es exclusivo para las interferencias de redes. Cómo atender las interferencias de redes y el riesgo asociado, ¿no? ¿Quién es el encargado de esto? ¿Quién va a pagar por esto, ¿no? Cuando se creó esto, pues se creó la necesidad. ¿Y qué pasó? Pues nació mi compañía que se llama Estructure Ingeniería, que pues es una compañía, como les mencionaba, interdisciplinaria. Tiene personas, no solamente ingenieros civiles, sino ingenieros electricistas, ingenieros mecánicos especializados en hidráulica, especializados en estructuras. Cuando yo tengo estructuras importantes, de gran envergadura, que requieren unos estudios también de estructura, por ejemplo, unas torres de energía y demás, necesito un estructural, ¿no? Y pues abogados. Y todo esto
esta combinación o esta suma de esfuerzos es para lograr realizar estudios, diseños y gestión para liberar las interferencias de redes en estos proyectos de infraestructura. Ya tenemos 9 años en el mercado, vamos para 10 y como les mencionaba al inicio de esta presentación, em, somos la única empresa, la única compañía en Colombia que se dedica única y exclusivamente a las interferencias de redes y pues la interacción que estas tienen con otros componentes, como el componente predial, ¿no? Hay un tema de gestión predial, de compra, cuando hay un proyecto de infraestructura de transporte que hay una compra del derecho de vía adicional para hacer expansiones, cómo interactúa esta gestión predial con las interferencias de redes, en fin. Esas son algunas cifras de lo que nosotros hemos logrado en tan solo 9 años y es que en Colombia yo no tengo claro el número de concesiones viales que van a partir de la cuarta generación de concesiones, pero es alrededor de 30 y algo. Y nosotros hemos participado en cerca de 24 concesiones. Ya también empezó a activarse un poco más el componente o el medio de transporte férreo, proyectos de transporte férreo en Colombia, y ya hemos participado en 5. Hemos hecho inventario de redes en más de 2.000 kilómetros de redes. Tenemos diseños, más de 100 diseños de redes o de relocalización de redes aprobados. Y tenemos ya, hemos comenzado a hacer construcción para la liberación de interferencias. Rápidamente quiero mencionar un par de proyectos que son o que han sido muy retadores. Uno se llama Variante San Gil. Este, como tal, no es un proyecto de asociación público-privada, es un proyecto de obra pública. Sin embargo, es un proyecto, y lastimosamente aquí no se está reproduciendo el video. Hicimos un video con dron, al igual que el otro que van a ver más adelante. Es un proyecto que fue muy retador porque no se hizo la gestión como se debía hacer en su momento, y se tuvo que realizar la ejecución del proyecto de construcción de, como pueden ver, hay un viaducto y de relocalización de las redes de media tensión al mismo tiempo. Las redes estaban completamente obstaculizando el proyecto de construcción vial, estaba generando retrasos y en uno en particular no se pudo hacer corte y desconexión de la red eléctrica, sino que se tuvo que trabajar, como lo llamamos en Colombia, en línea viva, en caliente. Entonces ustedes sabrán el riesgo que eso representa, construir una red sabiendo que la otra que está acá está energizada y que si yo cometo un error, puedo afectar la vida de las personas que están trabajando ahí. Y no solamente eso, después cuando hago los empalmes y la conexión entre las dos redes, la red está energizada, está funcionando. Entonces fue un proyecto muy retador en ese sentido. También está el proyecto de concesión Río Grande. Este sí es un proyecto de asociación público-privada y donde se ven estos vehículos por la carretera o por la vía que está no pavimentada. Bueno, por ahí aproximadamente van a construir otra calzada, ¿no? Va a haber otra vía en el otro sentido. Esta va a quedar en un solo sentido y la otra va a ser en el otro sentido. Y no hay una ni dos, sino hay como 4 tuberías de hidrocarburos que no están ni siquiera subterráneas, están ahí sobre el suelo actualmente, y que pues evidentemente requieren algún tipo de liberación porque es un tipo de interferencia constructiva. No pueden coexistir en este momento las dos infraestructuras ahí en el mismo espacio, y pues por ser un proyecto de infraestructura de hidrocarburos, perdón, la infraestructura de hidrocarburos, pues hay un alto grado de riesgo y hay un alto grado de requisitos por parte del operador de la red para poder cumplir con la liberación de la misma. Y bueno, esta es una problemática, pienso yo que global. En este momento me encuentro en Estados Unidos pues esto es parte de lo que yo hago. En este momento acabamos de terminar un proyecto de investigación en el que se revisaron o se analizaron más de 150.000 documentos de modificaciones de contrato. Aquí en Estados Unidos les llamamos change orders. Son amendments o no sé cómo les llamen, y los revisamos para saber cuáles de ellos la razón era que había una interferencia de red que no había sido
atendida o no había sido liberada a tiempo, ¿no? Logramos recibir bases de datos de change orders de diferentes estados aquí en Estados Unidos y analizamos cuántas habían sido remitidas, cuántos de esos cambios habían sucedido por una interferencia de red no atendida a tiempo y posteriormente hicimos una clasificación secundaria para reconocer cuál era la causa, ¿no? Entonces, la primera causa que ustedes pueden ver ahí es, pues, habían errores en los diseños o errores en los documentos mm, contractuales para el proyecto vial. Otra causa era que no había una localización exacta de la red, ¿sí? No, donde decían que se encontraba la red no estaba. Otro tipo de inconveniente o causa de estas interferencias de redes que sucedieron durante la construcción del proyecto vial es que el dueño del proyecto o el constructor o el operador em, decidieron hacer algún cambio en el camino, ¿no? En la marcha. Y bueno, eh, al ser como un volumen de información tan importante, y aquí lo que quiero llamar la atención es que se utilizó inteligencia artificial para entrenar pues estos algoritmos, unos algoritmos, y que nos ayudara a acelerar el proceso de identificación de las change orders que eran relacionadas con redes y las que no. Otro proyecto que se acaba de desarrollar es cómo hacer una inspección de la construcción de proyectos pues, de una manera un poco más em, rápida, un poco más eficiente, y es utilizando unos equipos, unas antenas que se pueden, por ejemplo, no sé, attach, se pueden pegar al celular y, digamos, y capturar información en campo, y esto es lo que podemos ver en la parte izquierda de la pantalla. Todos estos puntos representan una persona caminando con este equipo y tomando imágenes. Cada uno de los puntos azules representa dónde estaba el equipo cuando se tomó una imagen y el color verde representa em, qué tan exacta era la localización de esa imagen cuando se tomó, ¿no? Posteriormente, pues esta información se procesa en otro software. Como pueden ver en la parte de abajo es como sí, un snapshot de, del software cuando está haciendo un análisis para calcular el volumen de estas pilas de material. Y lo que tenemos a la derecha, ustedes pensarán que es una foto de las pilas de material. Y en realidad esto es la reconstrucción del modelo en 3D de lo que había en campo. Entonces, todas estas imágenes que se tomaron se utilizaron para reconstruir un modelo 3D. Entonces, esto es lo que yo estoy haciendo en este momento. Em, este tema de inspección en la construcción, pues es un poco más amplio para actividades de construcción de la ingeniería civil, pero evidentemente puede ser utilizado para las actividades de construcción de liberación de interferencias de redes. Entonces, pues bueno, se me acabó bastante el tiempo. Les quiero agradecer muchísimo, de verdad, mil gracias nuevamente a Javier y a todos los que pusieron en consideración mi nombre para ser parte de esta iniciativa y de este espacio. Si tienen alguna pregunta, contáctenme. Ahí está mi correo electrónico. Por favor, escríbanme. Me encantaría conocer cómo es el proceso en México, compartir algún momento, una reunión y entenderlo y compartir experiencias. Me parece que esto es bastante enriquecedor. Muchas gracias. Espero también haberlos motivado a romper el celofán y a ver otras áreas de la ingeniería civil que también son supremamente importantes y de las cuales también necesitamos ingenieros en el camino. Pero sobre todo, y algo que quiero mencionar es, ahora que estoy, como les digo, haciendo espacio en una conferencia que está sucediendo en este mismo momento, que es la conferencia de Texas del capítulo de Texas de UESI, que es el Utility Engineering and Surveying Institute. El número de mujeres en este campo es muy reducido. Y yo sí considero que uno de los retos es abrirnos camino. Y esta es un área en las que podemos innovar, podemos llegar, podemos desarrollar todas nuestras habilidades, sobre todo, como les digo, tiene un componente de gestión y yo pienso que las mujeres em,
sabemos gestionar muy bien, somos muy buenas administradoras, no todas, yo no quiero generalizar, pero abramos camino y les agradezco y espero que me contacten, espero de verdad recibir correos, espero de verdad pues conversar con alguno de ustedes. Mil gracias y ojalá se dediquen también a este tema de ingeniería de redes. Un saludo, que estén muy bien. Adiós.